Sí, sí. Propaganda electoral de elecciones 17 de febrero del 2013. La W, periodismo libre. Estamos con Antonio Tramontana al regreso de la pausa publicitaria aquí en W Radio, la W en las provincias de Azul y Cañar, también la señal se emite al mundo en wradio.com.es. Él es ministro y analista político. Antonio, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad buenísima. La queremos aprovechar de cara a las elecciones. Elecciones y encuestas. Este es un problema que todavía no entendemos si es correcto o no. Tiene que usted, de su análisis, criterio que puede orientar a la opinión pública. ¿Por qué se prohíben? ¿Por qué hay tanto hermetismo? ¿Por qué unos dan unas encuestas, otros otras? ¿Por qué hay tanta manipulación? ¿Qué es lo que en el fondo existe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, complacido de estar con ustedes. Un gusto de verdad y un abrazo para quienes nos acompañan. Yo he venido repitiendo a lo largo y ancho de todas las entrevistas que hay encuestas que están en tratamiento. Unas tratan de decir la verdad y otras mienten. ¿A qué me refiero? He sido uno de los pocos que sostiene que la segunda vuelta es como un fantasma que golpea en esta elección. ¿Qué ha sucedido a lo largo de toda la trayectoria desde el 4 de enero? Como yo he etiqueteado al presidente actual en su periodo de reelección, el candidato Estado, el Estado candidato, ha hecho un esfuerzo bastante encomiable. ¿En qué sentido? Él estaba en términos de las encuestas, hasta lo que se refiere a un corte al 6 de enero, con una inclinación del 30 más menos 3, es decir, 33 y 27 le daban la intencionalidad de voto, con lo cual la segunda vuelta se veía como un hecho real. Su esfuerzo ha significado al corte, si mal no lo recuerdo, vamos a estar febrero 3, procesamiento de datos preliminares, hay una recuperación de 3 puntos. ¿Y qué es lo que trato de decir con esto? Que se ubica en estos momentos en 33 más menos 3, es decir, está en el 36% de intención de voto y 33 si cabe la expresión de más menos 3. ¿Qué trato de ratificar? Que bajo las circunstancias que quedé hace una semana y bajo lo que he expuesto en la revista Vanguardia del lunes 4 de febrero, o sea, la fecha de hoy, si los 7 candidatos que son los rivales, no hacen un esfuerzo mayoritario, se estaría acercando al presidente a cumplir su meta de lo que es este periodo de reelección. Eso no quita el hecho de que aquí, del 4 hasta el 14, son 10 días, de los cuales hay que restarle los 4 días que corresponden a 2 de carnaval, a 1 en que se satura la audiencia y el 14 principalmente en que todo el mundo está dedicado al Día del Amor y la Amistad, con lo cual no entraría ningún mensaje, sino que, digo claramente, al 10 de febrero todo lo que se tenga que hacer sea hecho estratégicamente dentro de la pauta y dentro de lo que es comunicación. Bajo ese concepto, cualquier situación que se venga a decir puede estar cambiando, o cualquier equivocación de uno de los candidatos puede cambiar totalmente la elección, sea que haya la segunda vuelta o sea que haya la reelección. Es decir, todo al día de hoy es posible bajo estas circunstancias que le he expuesto. Ahora, ¿por qué es que este hermetismo y manipulación se da frente a un pueblo que debería informar? Porque en el fondo usted dice entendido que a la prensa se le trata de utilizar como un brazo político opositor, y que esto es incorrecto verlo como tal, sino más bien orientador, pero prácticamente manipulados y en otro sentido sin posibilidad de accionar en muchas otras circunstancias, como proveer información de encuestas, impedidos como tal a prensa. Vemos así a un pueblo que lo que tiene que entender y aceptar es lo único que dicen los candidatos, y en este caso el que mayor credibilidad tenga tiene más opciones de
Usted acaba de decir algo muy real y cierto, que además es muy verdadero, también lógico. La credibilidad de los candidatos en este momento es lo que más juega a su favor. Si su credibilidad es alta, va a favorecer. Ahora bien, las encuestas, estas encuestas que han sido totalmente calificadas de todo tipo, lo único que pretenden es dar una radiografía. Las encuestas por lo particular deben tener una sola consideración que no está dada. Yo le expreso la mía, yo no estoy calificado por el CNE, no puedo dar datos y no puedo, en este caso, contribuir a que haya una sanción para el medio y peor para quien les habla. Pero los muestreos son importantes y algo que debe ser sine qua non. Más allá que se diría que se está coartando la libertad de trabajo. Pero consideraría que debe haber una inclusión de norma reglamentaria en el cual con 60 días de anticipación ninguna encuestadora debería tener ningún tipo de contrato o de relación profesional con el gobierno. De lo contrario, pues se comprendería muy bien que hay una inclinación o un interés por cierto favoritismo. La prensa ha jugado un rol importantísimo en esto de mantener la independencia, la certeza y la veracidad de los hechos, tal cual ahora ha sido muy transparente. Pero lo que sucede es que el alcance de ciertos datos que son muy técnicos, que son muy profesionales, de mucha experiencia, hay que saber ubicar a la fuente. Y cuando usted ubica la fuente, tiene que buscar un solo factor, como yo lo he repetido durante todas las entrevistas que he sostenido. Sigo siendo independiente, no relacionado con ninguna candidatura en especial, y he sido de los pocos, yo diría escasos, que ha sostenido que la segunda vuelta como fantasma ha tocado la puerta en esta elección presidencial. Pero el esfuerzo que ha hecho el gobierno de recuperarse también es vigente, y si se ha recuperado, como lo sostuve en su primera pregunta, es que no es que sea bueno, sino que al final los candidatos son los malos. También había dicho varias veces que la segunda vuelta ha aparecido como un fantasma. Realmente, la voluntad del presidente, manejadas las encuestas que no existen acreditadas y certificadas, más allá de las que se presentan, y que los candidatos opositores al gobierno han señalado que son manipuladas, estoy requiriendo, sin hacer juicios de valor de esta parte periodística. Si tomamos en consideración que han sido manipuladas o lo que fuera, y lo que usted acaba de señalar, que efectivamente hay mucha debilidad en los candidatos que están creciendo en estas elecciones, esta segunda vuelta aparece como fantasma, pero si usted ya le da como una posibilidad, aunque sea fantasmal, de que está ahí presente, eso quiere decir que el presidente en principio no tomaría o no llegaría a tener la votación del 40%. Esto es cierto. A ver, muchas gracias por este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que sucede con este fantasma? En este momento yo puedo ubicar que el 50% tiene la posibilidad que haya segunda vuelta y hay un 50% que no. ¿Y por qué? Por algo muy simple, la recuperación de estos 3 puntos y la tendencia de alzada del candidato a Estado, del Estado candidato, me hace presumir de que hay una arremetida de todo tipo bajo una estrategia bien consolidada. ¿Y cuál es la razón? Un buen manejo, un excelente manejo de información vía encuestas. Si usted se pone a observar con detenimiento el candidato presidente en estos momentos, ¿qué es lo que ha hecho? Manejar una metodología que es pedir el voto. Asumir en un momento determinado que esa es la tendencia porque todo está hecho. ¿Qué más ha tratado de cubrir? Con su esfuerzo, si ustedes observan muy bien, hay una publicación y una nota en El Comercio el día 31 de enero, en el cual yo señalaba que se venía una campaña sucia. Estamos viviendo esa crisis o ese caos de la campaña sucia, pero el presidente sale adelante bajo todo inseguridad, bajo todo estiércol que se pudiera echar sobre esto. Pero yo no solo
criticaría o daría mi opinión respecto a los candidatos. Yo iría directamente a los equipos de campaña, los asesores, los consultores importados nacionales. A mi modo de entender, no han manejado una información que sea oportuna, no han manejado una estrategia y la comunicación pues les ha fallado. Y pongo un ejemplo sencillo. Muy sencillo para esto. Cuando las Fuerzas Armadas salieron a dar un pronunciamiento, yo si hubiera estado en una campaña, lo primero que hubiera hecho es nombrar un consultor de tipo gubernamental o de tipo gabinete a un exministro de defensa, tal vez, y nombro el con el cual tengo amistad, el general Osvaldo Jarrín, y en ese momento se aplacaba. Si la Iglesia, que tomó parte el 5 de enero con un pronunciamiento como el que dijo, y sabiendo que quien preside la conferencia episcopal es un prelado, un alto prelado del Opus Dei, yo hubiera inmediatamente convocado a toda la conferencia episcopal con una carta para enviar y que me reciban para que sepan que mi plan de gobierno está dentro de esa doctrina social de la Iglesia. Entonces yo pregunto, con estos dos premisas que le he puesto, estos dos ejemplos pragmáticos, los cuales estoy citando, eso no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta esquina para los candidatos. Falta esquina, y eso es equipos asesores, los cuales en un momento determinado yo sí les diría que están fallando en su gestión. Porque esto es de oportunidad, esto es más bien de originalidad en un momento determinado. Los candidatos se asfixian en una campaña, lo conozco muy de cerca, pero hay que ser muy originales. Yo creo que la ciudadanía puede, inclusive, para que todo esto esté debidamente expresado y no diga que desde ahora lo he citado, pueden ir a YouTube. Ahí está colgado una entrevista que se llama Pronósticos Electorales Ecuador 2013, repito, Pronósticos Electorales Ecuador 2013, y pueden accesar a todo lo que he manifestado. Al mismo tiempo, en La Vanguardia del día lunes 4 de febrero, que es hoy, está publicada una entrevista en la cual yo sostengo que están fallando los equipos de campaña. Y eso es lo que a lo largo y ancho de esta contienda electoral se va a ver al final. Es por esto que ratifico y reitero, estamos dentro de las posibilidades que se cumpla la reelección y también tocando las puertas a una segunda vuelta. Todo depende de los candidatos rivales y todo depende de la posibilidad del candidato presidente, porque está escasamente a un 5-4% de completar los 40 puntos que están tipificados en la Constitución. No sé si haya podido clarificar su muy buena pregunta en este tema. Creemos que sí. Ahora, Antonio, en las elecciones del 2009 dejó entrever ya que en las candidaturas de los candidatos no se trataron realmente cosas de fondo, es decir, no hubo contenidos. ¿Qué es lo que siente al respecto ahora? Bueno, ya deja entrever cuando dice que hay debilidad en los otros actores, pero al parecer aquí de lo que se trata, al menos la percepción que tenemos acá desde la ciudad de Cuenca y al ver las campañas, de lo que se trata es hablar más del otro, pero más allá de esto casi no trascienden contenidos de importancia. ¿Usted qué percepción tiene? También es una excelente pregunta y se la voy a responder, dado que usted cumple con las condiciones de un buen entrevistado. Y lo cual me alegra, por supuesto. Entiéndase bien, ¿qué es dar contenido? Dar contenido a un candidato es ni más ni menos que decirle, ok, si tu plan de gobierno tiene esta connotación, sean 40, 50, 60 puntos, resúmele de tal manera o forma que te puedan enfocar hacia dónde vas. Voy a citar otro ejemplo. Si yo dijera, voy a dar dentro de mi programa una actividad muy importante a la empleo, yo resumiría prácticamente en dónde voy a hacer eso de ahí. Muy simple. Me enfoco hacia la actividad agroindustrial y agroexportadora, primer punto. Segundo punto, me enfoco a toda actividad que tenga que ver con extracción de productos de mar y desarrollo acuícola inland, o sea, en tierra firme. Tercer punto, desarrollo turístico a toda capacidad y a pleno servicio. Cuarto punto, desarrollo de lo que tiene que ver con los recursos que están no renovables en tierra, que son petróleo
y que son minería. Y quinto punto, uno de los más importantes, desarrollo de telecomunicaciones y de lo que es la generación justamente de energía eléctrica. Si usted toma los 5 puntos, es fácil entender un contenido y por lo menos tener la opción de decir, bueno, en cada una de estas áreas voy a dar 500.000 puestos de trabajo, que es la población económicamente activa que se incorpora aproximadamente cada 2 años al PIB del Ecuador. Eso es dar contenido, o sea, saber justamente hacia dónde enfoco mi comunicación, y si mi comunicación hace clic, ahora usted me dirá, y en el tema de seguridad, ese es un tema más profundo que tiene que ver no con una decisión propia de la naturaleza del candidato a su visión, sino que es una decisión que tiene que ser consultada vía plebiscito a la ciudadanía, y por lo menos genera una expectativa en lo que es el electorado, pero yo no he observado absolutamente nada de eso, y las razones me sobran y me basta para estar desde una tribuna diciendo, bueno señores, no lloren si no pasan las cosas y definitivamente sucede lo que no querían que suceda. Ahora, pronósticos, es ya un poco una tendencia, o tratando de hacer una tendencia en la evaluación histórica con los indecisos. Se señala, y ahí hay un argumento que vienen viendo algunos analistas, de que si la cifra es de 30 al 35%, y tanto por entendido de que eso está todavía pendiente de confirmarse a poquísimos días, faltan 2 semanas para las elecciones, antes ya la gente se ha definido con más claridad, ahora no lo hace. ¿Qué pasa con los indecisos? ¿Qué papel pueden jugar? No estamos hablando de los que no van a ir a votar o de los que van a estar ausentes de las votaciones, sino exclusivamente de este grupo de indecisos que saben que va a ir, pero que todavía no define su voto. Ok, es indeciso de acuerdo a las cifras que yo tengo, que son cortadas justamente y procesadas al 3 de febrero sobre una encuesta a nivel nacional urbano-rural de 2.650 casos, está en el orden del 25% más menos 2 de margen de error. ¿Qué significa que haya indeciso? La primera lectura que uno tiene que hacer, indeciso es aquel que en un momento determinado no vota, o no es un voto duro, o es un voto que migró de una tendencia dura. Primera, razonamiento. Segundo, premisa lógica y de razonamiento. Ese indeciso puede inclinarse por unas determinadas candidaturas, por supuesto, y la presidencial también. Tercera, argumento y fundamento. Ese 25% más menos 2 es la cantera de votos que yo tengo que conquistar con fundamentos, con argumentos, con contenidos y con comunicación, porque no es fácil vencer. Y el indeciso tiene la particularidad de que ya tiene algo ganado y necesita algo más, es decir, es un incremento de las posibilidades dentro de las argumentaciones que existen tipificadas en los planes de gobierno. Y bajo esa característica de orden técnico profesional es que juega un papel importante la candidatura presidencial y los equipos de campaña para desarrollar una campaña consistente, coherente, lógica y que sea visualizada por toda esta gama de indecisiones que van en todas las edades, sumándose y manifestándose. Un voto que es complicado es el de los adultos, dígase usted mayores, arriba de 50 años, que de manera característica suman alrededor de 1.200.000 votos, 1.500.000 si mal no recuerdo con tantas cifras, pero es un voto que razona, que piensa y que en un determinado momento decide sobre una base real o verdadera o lógica o de conocimiento de causa. Y así encuentra usted cada uno con una descripción en cada nicho de edad y de cada segmento de nivel socioeconómico. Eso requiere abundante tratamiento de información, abundante análisis, abundante examen de cada uno de los segmentos y de las regiones. Eso es lo que le podría yo prácticamente decir a lo que usted interesantemente me plantea. Antonio, ¿qué papel va a jugar el carnaval? Es a propósito
mera coincidencia. Es decir, el país debe entender que los procesos democráticos cada día son más técnicos y han sido más técnicos por la razón simple de lo que ha existido de gobernabilidad en estos 6 años. Es mera coincidencia. A mi modo de entender, hay 2 cosas que se deberían hacer como un comentario sano. El primero, extender el plazo, no ser estos 42 días, sino llevarlos quizás a 60 días, y al mismo tiempo me atrevería a decirle algo, inclusive aumentar no por la Constitución los 15 centavos, sino llevarlo a 20 para que sea más a 20 centavos por elector, para que sean más transparentes las alícuotas que le tocan a cada candidatura y se transparente todo el proceso. Eso es lo que le pudiera yo argumentar en esta interesante entrevista que he sostenido con usted, la cual se le agradezco infinitamente. Para finalizar, ¿quién tomó techo de acuerdo a la campaña que usted analiza también profundamente, que han caído debilidades o han tenido situaciones donde no se ha podido destacar, por sobre todo para seguir captando electorado? Como ya estamos casi 15 días, ¿podemos ratificar que alguien ha tomado techo? No, yo diría que todavía no. Yo diría que hay un pelotón de A3, y le voy a decir no porque sea el primero o el segundo o el tercero en ese orden de A3, pero hay un pelotón que está muy compactado, con ligeras ventajas a cada uno, entre el coronel Gutiérrez, lo que hoy es el banquero Lazo, y lo que es el economista Acosta. Aquí hay un efecto que se llama de cascada. Un error de cualquiera de ellos, o si no hacen un approach al final para llegar a su techo, se queda en la ruta. Hay otro pelotón que de cuáles son el último y el penúltimo, y este de aquí está entre el candidato Ray, el candidato Zavala, el candidato Rodas. De ese pelotón hay uno que se está separando por un efectivo trabajo en lo que es Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, una actividad que ha emprendido, y sobre todo en la periferia de Guayaquil, el candidato Álvaro Noboa en su quinto intento de llegar a la presidencia. Y a mi modo de entender, bajo todas estas circunstancias, lo que se puede prever es que quien no haya hecho una estrategia de pauta, y se lo va a poner de otra manera, si usted coge los 11, el 12, el 13 y 14, que son los 4 últimos días de campaña, todo va a estar saturado, todos van a poner la carne al asadero. Pero ¿qué sucede? Que solo hay un elemento en el cual usted puede tener lo que se llama alto impacto, alta frecuencia y verdadera penetración. Hay un partido de Barcelona en Fox que se va a transmitir por Copa Libertadores. Ahí usted debe haber concentrado todo su esfuerzo en la pauta que le da justamente el financiamiento, el CNE. Si no ha hecho eso, lo demás es perder el tiempo, es perder dinero bajo esas consideraciones. Es decir, concluyendo, esto es muy técnico, de mucho profesionalismo, requiere de mucho equipo para saber justamente la estrategia. Y si hubiera habido estrategia, usted para comenzar a pautar debe comenzar de lo último a lo primero, que era el 4. Y ese partido estaba ahí. Antonio, le queremos agradecer infinitamente la experiencia que nuestros oyentes con la TV, no hay y Cañar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido y un gusto, a las órdenes siempre.